Bueno, yo creo que podemos ir comenzando, ¿no? Para aprovechar un poco las personas que se han conectado puntualmente, pues vamos a dar la bienvenida y así, mientras tanto, se irán incorporando el resto de participantes. Bueno, queremos daros la bienvenida a este primer monográfico que estamos inaugurando desde la unidad de neuromuscular y con el apoyo de la Escuela de Salud del Hospital Sant Joan de Déu para abordar un tema que nos hace mucha ilusión y que pensamos que puede ser muy útil para todas las personas que se están conectando. Agradecer vuestra receptividad y bueno, yo haré una breve introducción para explicaros un poco cómo es la dinámica de los monográficos. A continuación tendremos la participación de cada uno de las personas que conforman este panel que es muy especial. Eh, y, y bueno, yo haré como una breve introducción de lo que es el tema en sí, ¿no? De que nos trae hoy aquí, que nos está reuniendo. Y después haré una pequeña presentación de cada uno de los participantes, en este caso por parte del equipo de UTIN. Está el doctor Andrés Nascimento, que es coordinador de la unidad de patología neuromuscular de Sant Joan de Déu. Priscila Sánchez, que es psicóloga, paciente experta y recientemente también se ha incorporado para ayudarnos y apoyarnos en los grupos de apoyo. Y luego, por mi parte, mi nombre es Irene Check. Para los que no me conozcáis, yo soy la psicóloga también de la unidad de neuromuscular. Y bueno, Priscila y yo, con el apoyo de todo el equipo, hemos estado organizando y estamos un poco a la cabeza de los monográficos. Luego tendremos el gusto de contar con la experiencia y con la participación de tres familias que en su momento ya os iré presentando con un poco más de detalles y la idea es que pongamos en común experiencias y que de esas experiencias saquemos el máximo provecho para orientar lo mejor posible esta situación que a veces se da a partir de pisar el hospital, que, bueno, que implica hablar de lo que es la enfermedad. Bueno, hacemos lo que tenéis en pantalla, ¿no? Como parte de la presentación, hacemos ahora una breve introducción. A ver si de cómo sería el ABC de las sesiones monográficas, que bueno, constará que esta primera introducción, que ya me estoy comiendo yo de 5 minutos, luego será la exposición del tema en sí, en donde participará cada uno de los participantes del panel, nuestros invitados el día de hoy. Y luego tendremos una última parte para preguntas y respuestas que recibiremos a través del chat. Algunos de vosotros ya habéis adelantado algunas preguntas a través del cuestionario que os llegó con la inscripción. Pero bueno, básicamente intentaremos recoger vuestras impresiones y vuestras dudas. Y las dudas que no tengamos tiempo el día de hoy bueno, por la limitación que tenemos de horario, intentaremos recogerlas para cuando se realice la cápsula informativa que quedará de la sesión. La sesión será grabada y luego estará disponible para que la puedan compartir o consultar en cualquier otro momento a través de la página web de la Escuela de Salud, que también recibiréis la información para que lo podáis también tanto visibilizar como compartir, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo para que luego no nos esté castigando el tiempo, bueno, esto es así como foto de grupo de, digamos, la parte formal, los que estamos detrás de un poco de las cuerdas allí en el hospital, pero bueno, que estamos al servicio de las familias y de nuestros pacientes. Para los que se conectan de fuera,
que seguramente todos nos conocéis, pero bueno, nosotros, el Hospital San Joan de Déu es un hospital pediátrico y realmente estaremos enfocando un poco todos estos aspectos de la comunicación desde la perspectiva también del paciente pediátrico, ¿no? Todo y que sabemos que pueden haber adultos también conectados que puedan tener algún diagnóstico de enfermedad neuromuscular y que hayan recibido el diagnóstico durante la fase adulta. Quería hacer ese inciso para que sepan que también, bueno, hay un aspecto que es básico dentro de lo que nos aborda el tema de hoy, que en las enfermedades neuromusculares y en pacientes pediátricos, la mayoría de las que se diagnostican en edad pediátrica, tenemos dos procesos en marcha que generan una especificidad y una complejidad que son, bueno, el proceso de desarrollo evolutivo en sí, que tenemos un niño que posiblemente el diagnóstico puede ser cuando está en su primera infancia o más adelante, y en ese proceso de desarrollo pues tiene que adquirir el lenguaje y su proceso de pensamiento y comprensión se va a ir desarrollando. Y tenemos un diagnóstico que en mayoría de los casos implica a patologías que van a ir evolucionando por fases, que implicarán cambios y esos cambios no necesariamente van acompañando el proceso de desarrollo. Entonces, este es un primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que hablar o explicar o responder preguntas a a un paciente que nosotros desde nuestra perspectiva es un paciente, pero en el caso de la familia serían sus hijos, sus hermanos, sus nietos, que cuando nos hacen una pregunta y nosotros tenemos que situarnos tanto en qué punto de la evolución de la enfermedad puede estar y en qué fase de su vida, de su desarrollo también está situado, ¿no? Entonces, serían esos dos ingredientes principales. Creemos, ¿no?, que un poco lo que agrupa la complejidad de las enfermedades neuromusculares nos lleva a una paradoja que es a veces que tenemos o queremos hablar o necesitamos hablar sobre la enfermedad, pero no queremos hablar de ella, ¿no? Entonces es imposible no hablar de la enfermedad si tenemos que hablar de la enfermedad, ¿no? Entonces lo que pasa con las paradojas muchas veces es que pueden bloquear el proceso de comunicación y que en algunos casos también pueden paralizar un poco nuestras acciones en torno a lo que implica la enfermedad. Pero bueno, aquí tenemos un panel de expertos que nos van a sacar de ese enredo o dar ideas de cómo podemos abordarlo lo mejor posible y con algunas ideas prácticas y también con sus vivencias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, como sabéis muchas veces, que hay un mensaje verbal dentro de la comunicación y hay una parte que es no verbal, que también se puede expresar en la conducta, sobre todo en los niños va a ser más lo que no está dicho, en lo que nosotros tenemos que enfocar también nuestra observación. Y bueno, que también nosotros los que estamos del lado del hospital, para poder entendernos, digamos, entre nosotros, tenemos una palabra que se llama diagnóstico y que nos describe una patología, pero eso no necesariamente es lo que define quién es la persona, ¿no? Ese individuo, esa persona que se va a ir desarrollando, que va a ir creciendo, también se va a hacer estas preguntas, ¿no? De quién soy yo, ¿no? ¿Qué implica mi identidad? Si mi enfermedad o mis limitaciones son parte de quién soy yo. Y bueno, por aquí no voy a hacer más spoiler y a avanzar más temas. Son algunos de los aspectos que nuestro panel de expertos abordarán en este primer monográfico. Bueno, sin más dilación, seguimos adelante y entramos en el primer bloque de nuestro monográfico que se va a enfocar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos o cómo comunicamos la información según la edad, ¿no? Para comenzar, os presento a Maya, que es una madre experta que tiene, bueno, tiene un niño de 9 años que se llama Daniel, que tiene una miopatía por déficit de colágeno 6 y es miembro también de la Fundación Noelia. Y bueno, em, es la primera al bate para responder las preguntas difíciles.
Amaya, gracias por estar aquí, a todas, gracias, ¿no? Y a todos, también Andrés, por aceptar nuestra invitación, que sabemos que es un horario por la tarde a veces complejo. Gracias por coordinar agendas, familias, a todos los participantes también, y bueno, esperamos que sea de mucho agrado para vosotros. Amaya. Hola, pues muchas gracias, Irene. Bueno, pues como ha dicho ella, soy Amaya, tengo un niño de 9 años, se llama Daniel, que tiene distrofia muscular por déficit de colágeno 6. Y bueno, también soy la delegada del País Vasco de la Fundación Noelia, como me ha dicho, donde agrupamos las familias de la enfermedad y promovemos la investigación. Bueno, primero, gracias al equipo de San John de Déu por organizar este monográfico e invitarme a participar en él, que va a ser este y todos los demás muy interesante para todas las familias, afectados y profesionales, y porque siempre hace falta información. Y bueno, yo os cuento un poco en nuestro caso particular. En nuestro caso, por la corta edad de nuestro hijo, que tiene 9 años, en este momento estamos en un proceso todavía de aceptación de la enfermedad por su parte, ¿no? Pero os voy a ir contando un poco cómo ha sido el trabajo de todos estos años desde que se lo diagnosticaron con 3 años. Y bueno, de muy pequeño, recién diagnosticado, como os digo, con 3 años, Daniel no era consciente de nada. De hecho, damos gracias a que no fuera consciente porque tuvo pues, todo el proceso de diagnóstico de una enfermedad rara y en nuestro caso no fue muy largo porque fue bastante corto, fue 6 meses, pero fueron muchas pruebas. Tuvimos una biopsia, tuvimos que estar también un día hospitalizado, el electromiograma. Bueno, fueron muchas pruebas que agradecemos que él casi no se enteró. O sea, se enteraba en el momento, pero le duraba unos minutos. Era muy pequeño, entonces él lo que quería era estar con nosotros, jugar un poco. Entonces lo hacíamos todo el día como para él y entonces el susto le duraba unos minutos. Luego enseguida era feliz y la verdad es que yo agradezco haber vivido eso tan pequeño porque creo que de mayor hubiese sido otra cosa bastante diferente. Y bueno, empezó a hacerse un poquito mayor y entonces poco a poco empezó a ser un poquito más consciente de que él era un poquito diferente. Hay que destacar que mi hijo todavía mantiene la marcha, pero sí se nota mucho su falta de fuerza, por ejemplo, pues en las escaleras, al levantarse del suelo, al abrir botes. En general tiene falta de fuerza generalizada, es más débil, se puede caer con facilidad o derribar y, pero todavía mantiene, ¿no? Pero en su caso, por ejemplo, también la comparativa era muy fácil porque tiene un hermano mellizo. Entonces, él mismo se veía desde bastante pequeño, ya se veía que era diferente a su hermano, diferente. No sabía muy bien por qué, ¿no? Pero había cosas que su hermano hacía que él no podía hacer. Y, pero no preguntaba. Y allá por los 5 años, así, claro, ya empezábamos, íbamos a los fisios 2 veces a la semana, íbamos a médicos, cosas que no hacía su hermano, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros sabíamos que no iba a entender la terminología, pero le dijimos, le explicamos un día que íbamos a los médicos, al fisio y tal, porque tenía una miopatía. Eh, Como digo, sabíamos que no lo iba a entender, pero queríamos que él pudiese ponerle un nombre, podía entender por qué estas cosas las hacía o por qué había cosas que no las hacía. Era muy pequeño, era muy complejo, no se le podía explicar bien la enfermedad, no lo iba a entender, pero por lo menos ya sabía que había una razón, había un nombre, ¿no? Y bueno, aunque no alcanzara a entender, ¿no?, todas sus consecuencias de la falta de fuerza de su enfermedad, pero como sí sentía diferente, pues así. Y recuerdo algo muy llamativo que también era pequeño. Esto hablamos sobre los 5 años o así, que si además le intentábamos hablar o explicarle un poco más, él enseguida se tapaba los oídos. Y, y aquello era un síntoma claro de que no estaba preparado, no quería escuchar, ¿no? Entonces decidimos que lo mejor pues era esperar un poco, porque, vamos, era claro como el agua, ¿no?
Entonces, hasta que ya pasaron varios meses, yo diría que casi un año, y empezamos a ser conscientes, porque era muy llamativo lo de las orejas. Enseguida, si hablamos mi marido y yo, o íbamos a los médicos, enseguida se tapaba, ¿no? Que ya no se estaba tapando, ¿no? Entonces ya era como, bueno, pues ya quiere empezar, ¿no? A escuchar un poco, ¿no? Incluso nosotros ya empezábamos a hacer cosas con la fundación, sabía que la fundación era como vinculada a él, sabía que había otras familias con las que hablamos y empezaba como a mostrar interés en conocer a otros niños. Y entonces es como si él hubiese tenido de primeras una venda, ¿no? En los oídos, en los ojos y en la boca, ¿no? Y de pronto se le fue cayendo primero la de, ¿no? La de los oídos, luego quizás la de los ojos, pero la de la boca, esa no se la quitaba. Esa no, él escuchaba, pero no preguntaba nada, nada de nada. Y bueno, hay un apunte también que yo creo que es muy importante comentar, que es importante tener en cuenta que uno mismo tiene que estar muy preparado también para tener estas conversaciones con su propio hijo. Hay una preaceptación anterior, que esto igual es para otro capítulo, ¿no? Porque es como la interna como adulto, que nosotros la hemos trabajado con psicólogos pero yo sobre todo creo, es mi opinión personal, pero creo firmemente en que la mejor forma de afrontarlo y de aceptarlo y todo es informándose bien. Creo que la información es poder. Creo que en este caso el conocimiento te da ventajas, te hace anticiparte, te hace tomar decisiones acertadas, te hace protegerte, ¿no? De lo que viene. Yo me informé mucho, pero sobre todo me apoyé muchísimo en los grupos de Sant Joan de Déu, que con Irene, que nos juntábamos una vez al mes padres de afectados. Y los primeros años, cuando el grupo de recién diagnosticado es solo con los padres. Luego, de hecho, ahora de más mayor, ya Daniel que tiene 9 años, él acude, pero los primeros años es solo con los padres, que yo creo que es la forma correcta además. Y yo ahí preguntaba mucho, escuchaba mucho, llorábamos todos juntos, pero aquello era información para mí de un valor incalculable que para luego poder acompañar a mi hijo. Me estaban dando conocimiento y todas esas ventajas para luego poder estar preparada. Yo siempre le decía a Irene, casi todo lo que hemos hablado en estos grupos al final acabó pasando, prácticamente todo. Entonces yo ya cuando me venía decía, esto se habló en el grupo, ¿no? Y bueno, llegó el día con 7 años que él empezó a hacer sus primeras preguntas. Lo recuerdo muy bien porque me di cuenta de que para yo eso lo cogí como un pequeñito tesoro, ¿no? De que decir, wow, ya se está abriendo, ¿no? Algo de lo que estaba ya como muy, muy orgullosa. Y me di cuenta de que era un paso muy importante y empecé a apuntar en las notas del móvil todas las preguntas que hacía. Em, Esas preguntas o dudas que él tenía, no solo estaba buscando él la respuesta, sino que a nosotros también nos estaba dando la pista de en qué punto se encontraba Daniel, ¿no? ¿Qué era lo que le preocupaba en ese momento? Porque, como ha dicho antes Irene, es un proceso. Él no quiere tener toda la información desde primeras, ¿no? No está capacitado, ¿no? Entonces, la pregunta ahí sabías para dónde tenías que tirar, ¿no? ¿Qué era lo que le preocupaba? Nos daba la respuesta a cómo podíamos ayudarle, ¿no? Y entonces yo recuerdo con todas esas preguntas, yo las tengo todavía la lista y sigo apuntando y las comentaba con sus profesionales, con los psicólogos, tal. Y ellos también, yo me he dejado siempre mucho ayudar de profesionales, creo que era la forma correcta de actuar con esto, mi opinión personal, claro. Y todas esas preguntas las iba haciendo, entonces era como muy clave para entender lo que estaba sintiendo. Me iban diciendo, claro, pues esta pregunta te la he hecho, seguramente estás sintiendo tal o cual. Y yo, vale, tal. Y claro, pues yo no soy psicóloga, pero bueno. Y luego, pues ahora como he dicho, tiene 9 años y en los 2 últimos años ha dado un cambio radical, verbalizando lo que tiene, se frustra más o menos, a esto se sigue frustrando, porque como he dicho, todavía estamos en ese proceso de aceptación, pero en casa lo habla con mucha naturalidad, ya no es un tema tabú para nada, es algo con lo que convivimos, es algo que hablamos, es algo que decimos ya con mucha facilidad la palabra enfermedad.
si tenemos un plan, no, pues Daniel, tú igual vas a tener que ir más tarde o vas por otro lado. Es algo con lo que ya mm, vivimos en casa tranquilamente, pero eso sí, en casa. Fuera es otro tema, ¿no? Y entonces aquí vino el gran paso que dio el año pasado con el apoyo del colegio, que estamos súper contentos, que creo que también es una clave fundamental, porque pasan prácticamente más horas que en casa. Si descuentas, si quitas las horas de dormir, pasan más horas allí. Entonces veíamos que lo que le pasaba a Daniel era que muchas veces se frustraba y se enfadaba mucho por no verbalizar. Es decir, igual había, por ejemplo, un juego que él no podía hacer, que si él explicase, yo no puedo hacer eso, podemos jugar a otra cosa, igual se solucionaba, pero porque los demás no se habían dado cuenta. Pero al no verbalizarlo, él se enfadaba, se frustraba, se sentaba y se acababa el día, ¿no? Y entonces eso le pasaba a menudo, ¿no? Y que con una simple explicación nosotros veíamos que se solucionaba. Pues dile, explícale, pero él no se atrevía, ¿no? Y entonces le propusimos hacer un vídeo explicando lo que tenía para ponerlo en clase. Nos parecía que de esta manera podía abrirse un poquito más sin tener que como decir, dejarle el marrón al niño de explicar, ¿no? Pues sigue siendo pequeño y no sabes, ¿no? Casi ni lo que explicar y pues era como complicado. Y bueno, él se animó, le gustó la idea y la verdad es que nos costó 3 meses hacerlo. Fue un proceso para él interno tremendo, pero muy, muy valioso. Sé que ese proceso interno que hizo con el vídeo seguramente nos hubiese costado mucho más si no llega a ver el vídeo. Lo hicimos absolutamente todo bajo su criterio. Él decidió lo que quería enseñar, lo que no quería enseñar, lo que quería decir, lo que no quería decir. Decidimos primero las imágenes que íbamos a poner. Tenía mucho interés, sobre todo al principio, de sacar vídeos de los médicos y de los fisios, porque al parecer él decía, mañana no vengo a clase, voy al médico, o a la tarde tengo fisio. Y claro, los niños no entendían que, ¿dónde vas? ¿Qué te hacen? ¿Qué? Y a él le costaba, ¿no? Explicar, bueno, pues estoy bien, no me hacen nada, pues igual una prueba voy y vuelvo, tal. O fisio, pues me hacen más. Entonces a él le costaba. Entonces tenía mucho interés en que saliera eso. Entonces hicimos varias imágenes con los médicos, con los fisios que grabamos. em, También un apartado de lo que le gustaba hacer, que juega ping-pong y grabamos con su equipo. Eh, Pusimos también vídeos de cuando se juntaba con otros afectados, incluso de los laboratorios que habíamos visitado por el tema de investigación. Y, y eso básicamente porque en ningún momento pusimos nada, él no quería poner nada que él no podía hacer. Él no quería poner vídeos subiendo escaleras, no quería poner vídeos, cosas que no podía hacer, él no quería. Y lo respetamos perfectamente porque nos parecía un paso tan grande que decidimos respetarlo. Luego escribimos juntos el texto y él mismo lo locutó. Y eso también para él fue un proceso, porque claro, al locutarlo verbalizaba, ¿no? El vídeo empezaba, soy Daniel, tengo 8 años y hoy os voy a contar sobre mi enfermedad. Joder, pues eso, decirlo, grabarlo, uff, ¿no? Respiraba un poco, entonces cada día como que grabábamos 2 o 3 frases solo, ¿eh? O sea, muy poquito porque, claro, a él le movía todo eso, ¿no? Era difícil verbalizar todo aquello en voz alta, que digamos. Pero la verdad es que cuando lo terminó estaba muy orgulloso, lo veía muchas veces. Hoy es el día que, de hecho, siguen pasando los meses y lo ve casi cada semana, ¿eh? Y bueno, la verdad es que en clase el vídeo tuvo una acogida espectacular. Fue maravillosa, tanto que, bueno, de primeras creo que la primera vez me contaron que se puso un jersey porque le estaba dando vergüenza, ¿no? No quería verlo y tal. Pero luego al día siguiente lo volvieron a poner y la verdad es que con la ayuda de la tutora, que hizo un trabajo espectacular, le hicieron también un cuaderno que os he traído aquí, que tengo aquí, ¿no? No sé si se va a ver, que pues dan el y tal, y entonces le pusieron cada niño rellenaba una hojita, a ver si se ve, que era ¿cómo ves a Daniel? ¿Qué es para mí? Un dibujo de Daniel y una pregunta que le querían hacer a Daniel, ¿no? Y la verdad es que esto es súper emocionante. Este cuaderno, Daniel lo guarda como un tesorito, le encanta, lo lee muchísimas veces. Y bueno, pues aquí el ejemplo de qué eres para mí, pues mi amigo y mi compañero, cómo te veo, pues
buena persona y valiente, le hacían un dibujito, todos le hacían feliz, contento y preguntas pues muy bonitas, de dónde tienes la enfermedad en una pierna, en todo el cuerpo, cómo te lo pasas en los laboratorios. Bueno, ahí vamos, una por cada niño. La verdad es que es un cuadernito que lo hicieron increíble. Em, Llegó a casa con todas las preguntas, cosa que no le he visto nunca hacer, nada más llegar, me enseñó el cuaderno y me dijo, voy a contestar todas las preguntas. Y él mismo, ¿no? O sea, sin ayuda de, pues, ¿no puedes hacer atletismo? Y él ponía, no, y pasaba la hoja, tal. Y bueno, la verdad es que con muchísimo orgullo y con... fue un acierto total este vídeo, fue para poder abrirse un poquito y poder ponerle un nombre de cara a sus compañeros, ¿no? Y que entendiesen un poquito más. Y bueno, en ese punto estamos ahora. No es que hable abiertamente del tema, ni mucho menos, pero se ha abierto ya en su clase. Se siente ya un poquito ya más cómodo si tiene que decir, no, ahora no puedo hacer esto, no te acuerdas que tengo la enfermedad o tal, eso ya pues más lo dice, pero bueno, estamos en ese proceso poquito a poco, todavía queda recorrido, pero muchas veces también me dice que ponga el vídeo, por ejemplo, si viene un niño que no sabe que tiene una enfermedad y quiere que lo sepa, pues para que no le derribe, para que tal, nada más le pones el vídeo y tal, y nada, lo vemos pero con muchísimo orgullo, ya te digo que lo ve todas las semanas. Y bueno, yo estoy muy contenta porque eso hace tan solo 2 años que hable en casa y que hubiese hecho este vídeo hubiese sido absolutamente impensable para mí en el momento en el que estaba totalmente tapado, como digo yo, ¿no? Si me lo hubiesen dicho no me lo hubiese creído. Así que, bueno, esto es como lo hemos ido hablando un poco con el niño. Luego nosotros Fantástico. como padres tenemos otro, digamos, otro discurso, ¿no? Que lo hacemos prácticamente a diario, que yo siempre digo que es como darle al play, ¿no? De te lo sabes ya, lo cuentas tantas veces, casi al día que lo tienes ya súper integrado. Cambias un poco el discurso en función del receptor, porque hay gente que tiene más interés, otros que tienen menos. Incluso luego pues el tema familiares, hay algunos que están en negación, otros no tanto, otros tienen mucho interés. Hay gente que hay que saber adaptarse, ¿no? Al receptor porque igual no puede saber tanto porque no está preparado para escuchar toda la realidad y tal. Bueno, yo recuerdo también que al principio lloraba muchísimo con este discurso del play y ahora lo hago de una manera, ¿no? Estoy mucho más preparada, tengo mucha más información, llevo muchos más años, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, gracias a los grupos estos, que hablo siempre mucho y que me gustan mucho, de los médicos, de los familiares, de todo lo que me he informado, porque para mí la información, ya te digo, es poder y solo da ventajas. Y eso es un Qué poquito bien, nuestra Amaya. historia. Muchísimas gracias y gracias por transmitirlo con tanta claridad, ¿no? También muy esquemático y bueno, aquí también has dado como pinceladas, ¿no? No solamente cómo hablarlo con tu hijo, ¿no? Y el proceso que habéis hecho, sino luego también que es un apunte, ¿no? Que hago antes de presentar a nuestra próxima invitada, que es que no solamente a veces respondemos las preguntas difíciles o las dudas a nuestros pacientes o en este caso vuestros hijos, sino, bueno, a veces también son profesionales y como dice Amaya, trabajamos a veces en tanto en las consultas como también en los grupos. Es una oportunidad para practicar ese discurso y esa narrativa, ¿no? Que ya, como dices bien tú, al principio es mucho más emocional y después es un lenguaje que se va interiorizando y también igual que Daniel, ya te vas mentalizando de cómo suena lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, para que os vayáis llenando de más experiencias, que yo creo que las familias que hemos invitado representan a muchas familias, ¿no? Pensamos en ellas en este caso, porque, bueno, había mucho recorrido compartido, pero bueno, yo creo que os aportará mucho, ¿no? Entonces, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que es Cintia. Gracias, Amaya. Y Cintia es madre de Bruno, que ya es un joven de 18 años, pero que conocemos desde muy pequeñín en la unidad y bueno, creo que hemos vivido muchas fases
con Bruno, con Cintia y con Dani, ¿no? Con su padre, eh, bueno, que implica que hasta este punto ya hemos hecho la transición, ¿no? Pero no te hemos querido soltar y aquí estás. Gracias por estar aquí y, bueno, esperamos que sea útil tu charla también. Sí, esperemos que sí. Bueno, yo cuando me invitaron me hizo bien, me sentí muy contenta, pero realmente tuve que hacer como memoria, ¿no? Porque Bruno, como bien decís, ya tiene 18 años y el diagnóstico, ay, perdón, el diagnóstico fue como muy temprano, tenía un poco más de un año, así que, bueno, tuve que hacer memoria para recordar todo lo sucedido desde entonces. Em, Cuando Bruno tenía aproximadamente 2 años y medio, fue cuando tuve que comenzar a hablar de la enfermedad con él, porque, bueno, un día yendo por la calle, íbamos en el carro, él iba sentado en su carro y me pidió de bajarse porque él quería ir caminando. Con 2 años y pico, en medio de la calle, sin ser el lugar que yo había pensado que podía ser el ideal para poder conversar sobre este tema, hablarlo juntos los tres, quizá prepararlo un poco, sin embargo no me dio tiempo porque tuvo que ser ahí en ese momento con bueno, palabras muy simples, muy sencillas, con un discurso muy cortito para que él pudiera entenderlo porque era sumamente chiquito. Entonces, bueno, después de poder explicarle muy cortito lo que estaba pasando, bueno, simplemente lo pude abrazar, él tuvo su reacción, por supuesto, y bueno, solo pude abrazarlo, contenerlo, hacerle sentir que estábamos juntos en esto, que bueno, que yo lo contenía y que iba a estar en los momentos difíciles a su lado, ¿no? Eh, con un nene tan chiquito explicar todo esto es muy, muy difícil, pero creo que lo mejor es ir explicando a medida que él va preguntando. Tampoco se puede quizás saturar de información porque mi necesidad era hablarlo, pero él no tenía ninguna necesidad y él no quería. Entonces tuve que brindarle el tiempo que necesitó para poder comenzar a hacer preguntas, pero muy de tanto en tanto, y la respuesta siempre era de la misma manera, concisa, clara, sin fantasías, real, y creo que él lo pudo aceptar muy bien, lo pudo asumir, porque sabía que si necesitaba preguntar más íbamos a poder contestar, pero le respetábamos su tiempo. En realidad creo que las explicaciones fueron más hacia terceros. Tuvimos que explicar todo a familiares, amigos, compañeritos de colegio, los papás de los compañeritos, las maestras, directores de la escuela. Bueno, a lo largo de todo ese camino y de dar tantas veces las mismas explicaciones, finalmente ese discurso terminó formando parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestra realidad y dejó de ser eso tan doloroso que sentíamos cada vez que teníamos que hablar del tema. Eh, para Bruno, supongo que fue más o menos lo mismo. Él de estas cosas no comentó demasiado, sí sabemos que había preguntas, por supuesto, de sus compañeros, pero hasta quinto más o menos de primaria, él no hizo ningún tipo de explicación, digamos que con detalles. En quinto de primaria, la tutora les propuso hacer un PowerPoint con, bueno, una explicación de lo que ellos quisieran, el tema que eligieran. Y el tema que eligió Bruno fue la escoliosis, que era lo que él en realidad, creo yo,
que sentía como lo que lo diferenciaba del resto. Para él ir en silla de ruedas, que iba desde los 3 años, para él eso no era lo diferente era el aspecto de su físico. Entonces explicar lo que era la escoliosis, creo que para él fue muy importante. Hizo su PowerPoint, les explicó a su manera, con términos bastante médicos, pero bueno, él lo explicó así. Dio también lugar a que le hicieran preguntas, preguntaron, y supongo que a raíz de ahí las preguntas se terminaron, porque él no volvió a hablar sobre ese tema. Lo mismo pasó cuando entró en la ESO. El primero de la ESO, también él en realidad pidió a la tutora si podía dar una clase explicando qué era lo que le pasaba, qué era su enfermedad, y como lo tenían que operar de escoliosis, quería también hablar sobre la intervención. El PowerPoint que preparó fue bastante más gore, porque ahí puso fotos de todo, de operaciones, de la camilla, bueno, dio detalles morbosos de todo. Eh, los compañeros también se impresionaron bastante, y dio turno a preguntas. Los compañeros preguntaron y él se sintió, bueno, ya está, hasta aquí, ya expliqué todo lo que tenía que explicar, ahora déjenme en paz, ¿no? Soy como ustedes y continuemos nuestra relación. Pero vino la pandemia y la intervención de escoliosis fue durante la pandemia. Y en lugar de ser una intervención, simplemente tuvieron que colocarle un halo. Así que lo que él había explicado se había transformado un poco en otra cosa. Comenzaron las clases telemáticas y bueno, él empezó cuando pudo, pero comenzó las clases y yo el primer día de las clases le pregunté si a él le parecía conectar la cámara o no, que si él no quería, no había ningún problema. Y claro, él me preguntó, ¿y por qué no voy a conectar la cámara? Entonces me di cuenta de que en realidad nosotros como adultos tenemos un montón de tabúes y de cosas que los chicos como protagonistas no lo tienen y que hay que darle la naturalidad que tiene, que todos tenemos algo, todos tenemos una discapacidad, sea de una manera o de otra, visible o invisible, pero todos tenemos algo diferente. Bueno, en el caso de ellos es muy notorio, pero bueno, no pasa de ahí. Entonces me di cuenta de que ese tipo de lenguaje tan conciso, tan claro, tan directo, a él le había servido también para poder explicar su enfermedad de la misma manera. Así que creo que esto es lo que puedo ver como positivo, ¿no? Que tenemos, bueno, como una unión, él siente que puede explicar y puede hablar de lo que necesita cuando, bueno, cuando él quiere. Sí, yo creo que ese es un aspecto esencial, ¿no? Que, bueno, dentro de la familia es poder crear un poco ese clima que genere la confianza, ¿no? Porque yo creo que lo han comentado también Amaya, ¿no? Con las dos intervenciones, también los padres a veces no están preparados para tener esa conversación, porque a veces los niños tienen la curiosidad y la necesidad de hacer las preguntas, pero puede ser que los adultos no se sientan listos o preparados también para hablarlo en ese momento, ¿no? Entonces, aquí el juego es que también podemos intentar pedir ayuda, repartirlo, ¿no? O sea, a veces es cierto que cada persona necesita su proceso, tanto los niños como decía bien Amaya, ¿no? Que hay fases donde no quiero saber, no quiero escuchar, ¿no? A veces calibrar qué se va a decir y cuánto decir, bueno.
Ya, yo creo que el panel nos ayudará a dar respuesta a esto. Gracias, Cintia, por tu intervención. Creo que no lo dije al inicio, pero ¿no? El diagnóstico de Bruno, que es una atrofia muscular espinal tipo 2, por si acaso no la había mencionado, no sé si lo teníamos aquí presente, pero bueno, creo que también tenemos que entrar un poco en las diferencias de cada proceso, cada niño y cada patología, ¿no? Bueno, gracias por esta intervención en esta parte. Nos darás más, que como sigue un segundo bloque ya complementaremos un poco la información y vamos a darle paso a Maite, en este caso madre de Raúl, que tiene ahora 17 años y tiene una distrofia muscular de Duchenne. Maite, gracias por estar aquí y bueno, queríamos preguntarte a ti también, ¿no? Igual que las madres anteriores, ¿cómo ha sido eso, ¿no? De esa primera vez que hablaste con tu hijo, ¿no? Sobre la enfermedad o cómo fueron esas preguntas que fueron llegando ahí a tu puerta. Perdona, Maite, tienes el micro así. Ah, sí. Muy bien. Ahora Hola, sí te gracias escucho. por estar conmigo y con las demás madres. Yo, mi historia en concreto, él le diagnosticaron, tendría unos 3 añitos, y el golpe que te dan, perdón, el golpe que te dan en el hospital, al menos cuando nosotros, es que te lo dicen y te mandan para casa. Ya está. No tienes ayuda ni psicólogos ni nada. Entonces, cuando vienes a casa, por la desesperación que tienes, como lógico, como padres. Bueno, después va pasando el tiempo, me empezó a ir al cole y él lo llevó muy bien. Lo que pasa es que cuando él empezó a darse cuenta que él tenía diferencias de los demás, me preguntaba, mamá, ¿y yo por qué no puedo subir escaleras? ¿Yo por qué no puedo correr? Y yo le decía, bueno, porque tienes un... Él lo entendió muy fácil, porque Raúl es muy maduro para la edad que tenía. Le dice, mira, Raúl, tienes un problema en las piernas y te cuesta. Te cuesta subir escaleras, te cuesta correr. Como yo, por ejemplo, que yo también tengo una enfermedad neuromuscular y le digo, pues igual que la mamá. Y él lo llevó bastante bien, ¿no? No le causó... Era muy pequeño, pero tenía 5 años. Y ya después, él, cuando se fue haciendo más mayor, él le decía a sus compañeros, pues yo tengo una enfermedad que no puedo hacer esto, porque tengo problemas en las piernas y se acabó. Y no me preguntéis más. Y después ya cuando él empezó a tener problemas porque se caía muchísimo, y ya decidimos, ya son primero de la ESO, que sería interesante que fuera en silla, que eso fue uno de los golpes bastante duros. Pero yo el día que se subió en la silla le dije, Raúl, ¿tú qué sientes? Y me dijo, mamá, libertad. Siento libertad. Porque puedo ir, nadie me va a tirar, nadie me va... Me siento bien. Y él a partir de ahí, con 17 años que tiene, hace pocas preguntas. Él dice que es feliz y que es igual que los demás, que va en silla, pero que él es igual que los demás, igual. Ha tenido mucha suerte con sus amigos, lo quiere mucho, lo ayudan mucho. Y ya está, él es feliz ahora mismo, ¿no? No me pregunta cosas, ahora mismo no. Y en esos momentos cuando él te hacía esas preguntas, tú, y ahí os puedo preguntar a todos, ¿no? Si os sentisteis que teníais la respuesta. Como decías, bueno, al inicio cuando os dieron el diagnóstico posiblemente no había el recurso, ¿no? Quizás dentro, por lo menos vosotros también estáis en nuestro hospital y bueno, quizás no había el recurso en ese momento y con quién hablarlo, pero fuisteis realmente de los primeros que iniciasteis los grupos de apoyo, ¿no? Y que Sí, estuvisteis eso allí. sí. Sí, soy una de las piedras fundacionales, pero sí, no, a veces
no sé si tener alguien con quien poderlo comentar, ¿no? ¿Tú te sentiste preparada para contestarle? ¿Tenías dudas de si estabas diciendo lo que sería lo más apropiado para Raúl o no? Hombre, no tenía claro, pero por la edad que tenía era la única cosa que él podía entender. Porque si yo le tenía, tienes una distrofia muscular de Duchenne, diría, ah, vale, sí, muy bien, pero ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué problema es ese? Yo lo vi lo más fácil para él, para que él lo entendiera. Claro, sí, yo creo que esto es un punto clave, ¿no? Adecuarlo al lenguaje y a la comprensión, ¿no? Lo que tenga sentido o que le dé una explicación de por qué no puedo subir escaleras o por qué me caigo, ¿no? Sí, Ya eso es dar una respuesta, aunque no demos todo el bagaje y el abordaje de la enfermedad, ¿no? Que yo creo que allí tenemos que hilvanar, ¿no? Y hacer un enlace con toda la información, ¿no? Que lo que se habla en la consulta, ¿no? Y con eso ya daré entrada a nuestro siguiente invitado, que es Andrés, ¿no? Para participar en esta parte que nos va a dar un poco la perspectiva desde el lado de los profesionales, ¿no? Que estamos con toda la información, que además es información muy específica, muy técnica, muy compleja, y tenemos que también llegar a comunicar lo que se pueda entender, ¿no? Lo mismo que nosotros adecuamos al nivel de un niño, ¿no? Los adultos, pues también yo creo que yo como psicóloga que no soy médico, también he tenido que ir aprendiendo a saber qué significa, ¿no? Lo que ellos sí que saben dentro de su especificidad, ¿no? O sea que aquí tenemos que seguro sí o sí trabajar todos en equipo y dar un poco un consenso entre las cosas que explicamos, ¿no? Bueno, Andrés, gracias por tener tu tiempo para estar con nosotros también y poner en común tu experiencia a la par ¿no? Representando a todos los médicos del equipo y, bueno, todos los médicos del mundo que se enfrentan a esas situaciones tan duras, ¿no? Conjuntamente con la familia, que a veces es tener que dar un diagnóstico y tener que explicar en qué consiste, ¿no? ¿Cómo Claro. es para ti esto, no? Cuéntanos. Bueno, yo primero doy gracias para los organizadores, porque yo creo que es importante comunicar y esto que estamos haciendo hoy es compartir parte de la experiencia que yo creo que le doy muchísimo valor a poder escuchar directamente de las familias lo aprendido, ¿no? Porque todo esto que nos han comunicado es después de reflexión, de hacer como un viaje recogiendo elementos que les han ayudado a construir, a reformular parte del camino. Nosotros estamos en una posición que la primera vez cuando yo empecé hace 23 años en el hospital, claro, nadie te enseña este tipo de enfermedades. Nosotros como pediatras somos súper optimistas de personalidad porque vemos el futuro, nos gusta esa parte de la medicina en donde lo que puedes hacer hoy es para proteger a ese individuo que está en desarrollo y básicamente es nuestro perfil, muy distinto a quizás a los traumatólogos, sin decir nada contra los traumatólogos. Pero básicamente sí tenemos esa visión y cuando te enfrentas al mundo de las enfermedades neuromusculares, te enfrentas también como profesional a un campo que poco a poco vas tomando más experiencia. No todo el mundo tiene experiencia en las enfermedades neuromusculares y no todo el mundo puede comunicar de la misma forma, pues, un diagnóstico de una enfermedad que quizás no tiene la experiencia de haber vivido o haber compartido, pues, el camino de varios pacientes. Entonces, se hace un poco difícil homogenizar la comunicación en todos los hospitales y todos los profesionales, ¿no? Entonces yo sí creo que al comienzo para mí era muy difícil. Yo pasé el primer mes en rotación de neuropediatría y yo decía, esto es muy difícil, esto es muy duro,
porque realmente la gran mayoría de nuestras enfermedades no tienen un tratamiento modificador de la enfermedad. Tienen tratamiento, todas tienen tratamiento para evitar las retracciones, para mejorar la función respiratoria, para proteger el corazón, pero nosotros como médicos lo que queremos es que viene un paciente con una enfermedad, le pones un tratamiento, el paciente mejora, y en pediatría aún más, porque los niños son súper lábiles a la hora de ponerse a 39 de fiebre, que están desfalleciendo, y los cuidas un poco de antibiótico, un poco de hidratación, y en 48 horas están nuevos, saltando y moviéndose y con ganas de seguir activos, ¿no? Claro, aquí veíamos, es un aprendizaje, ¿no? Esto es un poco por poner el background de dónde partimos, porque pues somos pediatras. Al cabo del tiempo te vas tomando la experiencia y vas aprendiendo básicamente de las familias, y el aprender de cómo comunicar. Y la comunicación, yo creo que hay dos aspectos que todos los conocemos. Uno, hay una comunicación que es de información, que sería el fondo de lo que vas a comunicar, y otro que sería la forma en que comunicas, ¿no? Y todo esto ya lo han explicado estas tres madres valientes que hoy nos han compartido aquí parte de sus historias, y cada uno tiene su característica, su background, su modo de enfrentar una situación, y ahí hay mucho de arte. Ahí hay mucho de arte de la medicina, hay mucho tenemos mucho la parte científica, pero también estamos la parte humana, y tenemos que tratar de estar entre estos dos mundos, ¿no? Para mí, creo que la comunicación, al final, si conoces un poco a las familias, un poco mejor, un poco más fácil, pero depende de la enfermedad que vas a comunicar, también es más difícil, ¿vale? Obviamente. Hay enfermedades que tienen una progresión y una evolución muy, muy grave, y eso es muy duro, muy difícil de comunicar. Hay enfermedades que tienen un impacto más leve y que mantienen la funcionalidad pues bastante bien, y hay enfermedades que tienes que desde el inicio pues plantear situaciones muy difíciles donde, por ejemplo, no puede caminar, y le tienes que decir a una familia que en la situación con la enfermedad en la cual estamos hablando, pues no hay posibilidad de caminar. Eso es durísimo, en el sentido de, ya es duro el contenido, pues la forma tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. O sea, tenemos desde el punto de vista de los profesionales, tenemos que entender ese punto de complejidad, de dificultad, para entender que lo que quisieran todos los padres cuando vienen a vernos es que le digamos que es un retraso madurativo, que es algo que con fisioterapia va a mejorar y que va a dejar de caerse o va a tener un poco más fuerza, hay que darle tiempo. Eso es lo que también yo quisiera decirle a la mayoría de los padres, pero solo se lo puedo decir a un grupito de padres donde no entran en este mundo de enfermedades neuromusculares, sino otro tipo aunque el inicio fue parecido, pues no va a ser la evolución. Y esto es un punto importante desde el punto de vista de entender. Y finalmente, yo creo que nos adaptamos. No es solamente comunicar el diagnóstico, que es algo que se puede profundizar muchísimo, pero aquí estamos hablando de comunicar también distintas fases o cambios que van a ocurrir en la enfermedad, y lo han expuesto perfectamente. La escoliosis es un momento crítico, porque los pacientes, cuando nosotros les preguntamos, ¿y cómo estás? ¿Tú estás bien? Ah, no estás enfermo. No, ni gripe, ni tos, ni moco, no tengo fiebre, estoy perfecto. Esto es realmente como ellos lo viven, ¿vale? Entonces, la escoliosis sí es el problema, ¿no? Y eso cambia un poco la perspectiva que ellos tienen, ¿no? Realmente nuestros pacientes son unos grandes resilientes, creo yo, y cada día nos enseñan las grandes capacidades que tienen, igual que sus familias, ¿no? Entonces eso, bueno, es importante detectar puntualmente algunos de estos elementos. Nos tenemos que
individualizar, personalizar, dosificar la información. No porque yo sepa mucho de una enfermedad y en la primera visita le vuelque toda esa información a la familia, voy a ser mejor médico, porque le diga más cosas a la familia. Entonces, el punto en qué punto está la familia, hasta qué punto voy a llegar, cuánto tiempo tengo que darle para dar un siguiente paso. La información tiene que ir poco a poco, y así como cada madre que ha estado aquí ha identificado en sus hijos momentos en donde necesitan más información, menos información, estoy más preparado para más detalle, menos detalle. Nosotros con nuestras familias que vienen y que confían en nosotros, pues tenemos que ir dosificando en el proceso de en que van viviendo la enfermedad. No el día 1 no le voy a hablar de la escoliosis si todavía no ha aparecido, ¿vale? No el día 1 le voy a hablar de una miocardiopatía gravísima porque no es el momento, ¿vale? Tengo que ir a informar lo que consideramos que es útil, que es importante, que es proactivo, que les puede dar empoderamiento, que tenemos que buscar los elementos positivos y lo que somos capaces de cambiar. Las cosas que no podemos cambiar, pues, ¿vale? Tenemos que conocerlas para saber cuáles son y no aferrarnos a eso, porque hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que podemos modular, lo que podemos modificar, lo que podemos integrar en nuestro nuevo día a día, desde estiramientos, desde formas de alimentación, si fuese el punto, si tengo que enseñarlo a toser como un hábito porque es muy susceptible a problemas respiratorios, si tengo que adaptar el tipo de alimentación. Son cosas que son importantes, y si no lo tengo que hacer, pues son cosas positivas. Oye, ¿no tiene problemas de alimentación? Pues mira qué bueno, es algo positivo, porque el padre que llega, claro, le está diciendo que tiene debilidad y que es posible que no pueda caminar igual que los demás niños, o que no pueda hacer determinada actividad. Y a veces nos olvidamos de que hay muchas cosas que sí pueden hacer y que otros pacientes no pueden. Y la alimentación es algo importante. Entonces, como muchas otras cosas que cada uno de nuestros pacientes va a tener como su fortaleza, ¿no? Y esa fortaleza, si es el nivel cognitivo, algunos son muy hábiles a nivel de verbalizar y de explicar y a nivel académico. Hay otros tienen pues una resiliencia y son capaces de interaccionar muy bien a pesar de las limitaciones, de movilidad, y al final pues es un problema de movimiento lo que vivimos en muchos de nuestros pacientes. Y hasta que no ha pasado un tiempo y no lo puedes racionalizar y ver los puntos positivos, nosotros podemos ayudar un poco también en la comunicación de ver aspectos positivos, porque la familia necesita todo como un punto de visión un poco distinta a el foco con el que vienen como papá y mamá, que es obvio, ¿no? A mí me preocupa esto, yo quiero un tratamiento para cambiar esto, ¿no? Y tenemos que ir moldeando poco a poco esa palabra tratamiento, que la utilizamos y que tiene muchos tratamientos para prevenir y para anticipar problemas. Entonces, yo creo que hay que dosificar, así como las madres y los padres dosifican con sus hijos. Nosotros tenemos que ir dando ese espacio, ese tiempo de preguntas, confirmar hasta qué punto esa familia va entendiendo, porque realmente a veces hablamos con palabras que no nos entiende nadie, a veces hablamos y la familia no está en un momento para poder entender todo lo que decimos, salen de la consulta y se están en blanco, ¿no? Y tú dices, ¿qué fue lo que me dijo? Pero claro, también les da un poco de... no voy a entrar porque en todo lo que están allá afuera, que están esperando, ¿cómo le vuelvo a preguntar? Y muchas veces en los grupos, y eso es así, Irene, nos ayuda muchísimo a rescatar parte de esas preguntas que quedaron en el aire en las consultas, o que se respondieron pero no quedó certeza de la respuesta, y nos preguntan a nosotros, Irene nos pregunta, nosotros le damos feedback, y eso también ayuda como a la comunicación. Entonces, yo creo que globalmente esto es lo que vivimos, ¿no? Tenemos que adaptarnos, personalizar, individualizar no solo las características de la familia en lo que conocemos de la enfermedad,
y también en el momento de la fase en la cual está cada uno de nuestros pacientes. Y es importantísimo. Yo aquí me he enterado de algunas cosas que no me había enterado, con todo y que los conozco desde pequeñitos. Y yo creo que ese es un punto interesante, ¿no? Y así aprovecho para enmarcar parte de tu intervención con lo que han dicho las demás, ¿no? Yo creo que puede ser un desafío dentro de la visita médica de saber leer cuándo es ese espacio para que se abra, ¿no?, la puerta a más preguntas o saber darse cuenta que emocionalmente esos padres o ese niño puede estar bloqueado, no quiere saber, ¿no? Siempre hay ¿no? Hay un desafío por delante al momento de poder hablar, ¿no? Hay niños que no saben mucho de su enfermedad y a veces se enteran en la consulta porque en casa no se ha hablado y a veces tenemos esos como desincronización, ¿no? De esos tiempos. Hay niños muy curiosos, hay niños que más bien no quieren saber y delante de eso, cuando el médico está con la familia y tiene que hacer la exploración, yo supongo, Andrés, que, bueno, que tiene que ser, tienes que prestar atención a muchas cosas y, bueno, ciertamente yo que en este caso, dentro de la unidad de neuromuscular, sí está mi figura y que podemos tener ese tiempo a posteriori, como creo que han compartido otras madres, es a veces fuera de la consulta cuando se dan esas oportunidades, por lo que me explican también las familias y muchos profesionales, en las sesiones de fisioterapia también aparecen muchas preguntas, ¿no? Aparecen también cosas que los niños quieren comentar, pero a veces no saben si hacerlo con los padres, ¿no? Porque, bueno, también hay un sufrimiento, ¿no? Por aceptar o asimilar, ¿no? Lo que esto puede implicar, ¿no? Casi nunca tenemos la oportunidad de podérselo preguntar directamente a los niños, ¿no? Pero hoy ya no es niña, pero tenemos aquí a una paciente experta que es Priscila, que luego también se ha formado y es psicóloga y nos ayuda mucho. Ahora está también ayudándonos en los grupos y bueno, no te hemos preguntado a ti porque estás del lado de Daniel, de Raúl, de Bruno y en la consulta también tienes tus recuerdos de cuando eras paciente, ¿no? De nuestra unidad con Andrés, ¿no? Con Carlos o Jaume, con todo el equipo. ¿Cómo fue para ti? O sea, estas cosas, estas preguntas, ¿las recuerdas? ¿Las hacías? Sí, bueno, para empezar, para aclarar un poco, yo tengo atrofia muscular espinal tipo 3 y quería intervenir un poco porque me ha parecido muy importante alguna de las cosas que han dicho todas las tres madres y Andrés, porque muchas veces como que pensamos que el momento de comunicar el diagnóstico de la enfermedad o hablar con el niño sobre la enfermedad es como una conversación única y súper importante y que va a marcar para el resto de su vida y yo creo que es todo lo contrario, yo creo que son como muchas conversaciones muy pequeñitas que van surgiendo de forma muy natural y que todos los niños con estas enfermedades no tenemos las mismas necesidades de conocimiento a los 8 años que a los 15, que yo ahora que ya soy adulta y ya tengo como toda el conocimiento ampliado en mi cabeza. Entonces, me gustaría recoger un poco algunas cosas que han dicho, porque en el caso de Cintia y Andrés se ha comentado como un poco que los niños cuando llegan a la consulta o cuando a la hora de hacer preguntas no son conscientes de esta enfermedad porque no se sienten enfermos. Y esto es algo que si no nos pasa a todos, le pasará a la mayoría de pacientes con estas enfermedades porque es como muy fundamental a la hora de definir esta identidad en la infancia y la adolescencia que no se defina a partir del diagnóstico. Me explico. Este diagnóstico no define quién es esta persona, entonces, aunque esta enfermedad forme parte de nuestra vida y de nuestra historia, no crea nuestra identidad y lo que somos en el mundo. Entonces, esta identidad, ¿cómo se construye? Se construye con nuestros gustos. Se construye
con nuestras relaciones sociales, con amigos, familia, colegio, profesores, profesionales, con Andrés, por ejemplo, con Irene, con nuestra forma, nuestros retos, nuestras ambiciones, nuestra forma de querer estar en este mundo. Entonces, como que muchas veces le damos mucha importancia a esta etiqueta más a nivel médico y creo que muchas veces no es lo más importante. Entonces, creo que ahí sí que es como muy importante la comunicación dentro de la familia, porque es como importante cómo se habla de la enfermedad sin que la enfermedad se convierta en ese todo que forma parte del niño. Entonces, como habéis dicho ya todos y muy bien explicado, es como muy importante cómo damos esta información, pero también es como muy importante ese espacio para que el niño sea niño, el adolescente sea adolescente y la persona sea persona. Entonces, todo surge de forma natural y aunque exista este diagnóstico, la comunicación es una parte que surge durante la vida, bueno, de una forma muy, muy natural. Entonces, todo esto que habéis dicho de que el niño al final no se siente enfermo, sí que es como una señal muy bonita de que las familias pueden ayudar de una forma, bueno, pueden ayudar, no, pueden hacerlo todo para que ese niño, incluida yo, que ahora ya no soy niña, pero lo he sido, y también hice preguntas y también mi familia reaccionó como pudo. Es muy importante siempre estar como disponible en el momento en el que el niño quiera hacer preguntas. Nunca se busca la respuesta perfecta. A mí yo creo que nunca me han dado una respuesta perfecta y es muy difícil darla. Y si a mí me preguntan sobre mi propia enfermedad, yo tampoco sé dar la respuesta perfecta. Entonces, creo que es importante ayudar a construir esta identidad que sea amplia, sana y flexible y creo que es algo que las familias pueden ayudar mucho a hacer. Y ya, Sí, sí, pues, sí, gracias. Y yo creo que es muy importante tener esta perspectiva, ¿no? Porque em, yo creo que es un aprendizaje, decir, como las personas también, en base a las cosas que nos pasan, no necesariamente somos lo que nos pasa, pero es verdad que aquí hay otro desafío, ¿no? Para poder abrirle el espacio al individuo con relación a lo que es la enfermedad y un diagnóstico que también abarca la agenda del día de una forma muy amplia, ¿no? Y realmente es un desafío, yo creo que encontrar ese espacio para también centrarnos en lo que, no solamente en entender lo que no puedo hacer y por qué no lo puedo hacer, sino también en potenciar lo que sí puedo hacer, lo que sí se me da bien, ¿no? Lo que me gusta, ¿no? Todo lo otro que tú decías que también forma la identidad. Pero bueno, esto ya casi nos da para otro monográfico y a mí me queda, yo como sabéis, los psicólogos, pues muchas veces en nuestro espacio se comparten vivencias y pensamientos y, y cosas que a veces no le hemos contado a nadie, ¿no? Y que son muy privadas, con lo cual yo a veces hay reflexiones que aparecen en los grupos, en las sesiones de terapia, que son tan preciosas y valen tanto y que yo sé que podrían ayudar a tanta gente aparte de lo que ya hacemos en los grupos, pensamos en esta idea de los monográficos para dar una plataforma a compartir esas reflexiones como estamos haciendo ahora, pero yo creo que podríamos ayudar también a muchas familias si pudierais recordar cuáles han sido esas preguntas que han sido muy difíciles y que posiblemente os descolocaron, ¿no? Y ver cómo también, cómo las pudisteis responder, ¿no? Porque si queréis también en el orden que consideréis que espontáneamente, ¿no? Yo os lanzo un poco esta parte, tanto, ¿no? Las madres como Andrés. ¿Cuáles son las preguntas que os han tocado que consideráis que han sido muy difíciles? Podéis hablar espontáneamente, no sé si Priscila quieres comenzar tú, Amaya, Cintia, Maite o Andrés.
Bueno, yo si quieres, tengo el micrófono abierto, empiezo yo. La pregunta creo que más complicada, no sé si de responder, pero sí de asimilar, fue cuando en quinto, creo que fue, cuando tuvo que hacer el PowerPoint famoso. Se tuvo que meter en internet para buscar un poco de información, alguna foto o algo, y obviamente buscó, supongo que en Wikipedia, toda la información que pudo sobre su enfermedad. Y bueno, vino preguntándome, mamá, esta gente dice que yo me voy a morir, me voy a morir. Y es como, bueno, te quedas en blanco en ese momento, ¿no? Pero bueno, hacía poco tiempo que había comenzado con la medicación, que bueno, me dio pie a poder responder que no, que esa información no era correcta, que bueno, que no estaba como actualizada, que ahora había medicación que podía ayudarlo, que no se tenía que preocupar de esto en estos momentos, porque morir nos vamos a morir todos, yo también me voy a morir. Tampoco sé cuándo y no te lo puedo decir. Tampoco puedo responderte cuándo te vas a morir vos. Pero bueno, iremos hablando de esto cuando toque. Ah, bueno, se dio media vuelta, se fue, siguió con su PowerPoint y yo necesitaba recuperar el aire, pero fue así, naturalmente. Sí, sí, yo creo que para enmarcar eso también, yo creo que es lógico, como un poco más universal, asociar que si hay una enfermedad puede ser un anticipo de que algo nos va a pasar y que eso puede ser también una fase de la vida que es la muerte, ¿no? Pero sobre todo con lo que decíamos antes, si nuestros pacientes, los niños, no se sienten enfermos, ¿no? Ya vemos cómo de complejo es ir integrando la información para que sea suficientemente importante como para que yo me tenga que ocupar de hacer algo, sea la fisioterapia y los estiramientos, el asistente de tos o ponerme el BiPAP, o, ¿no? Yo me tengo que ocupar de hacer algo, ¿no? Que otros niños no tienen que hacer, pero es lógico que también puedan pensar que me pasa y si es grave, ¿no? Si yo me siento bien, si yo me siento como los demás, ¿no? Entonces, quería enmarcar esto, Cintia, porque yo creo que estar en ese momento, ¿no? Como tanto en tus zapatos como en los de tu hijo, creo que puede ser una conversación muy difícil de tener, pero a veces también espontáneamente yo creo que hay que decir, ¿no? Como cosas que son naturales de la vida. No sé si alguien tiene una experiencia similar del panel que quisiera comentar. Por ahí en el chat van apareciendo preguntas eh, también interesantes que intentaremos responder luego, ¿no? Y si no nos da tiempo, pues cuando hagamos la cápsula también las podremos perfilar un poquito mejor. A mí también me hizo la misma pregunta con 7 años. O sea, yo creo que esta es una pregunta que seguramente me imagino que vendrá de muchos pacientes o de casi todos. A mí tenía 7 años, habíamos estado ese día de médicos, a él le habían hecho varias pruebas, había ido todo aparentemente bien, pero cuando se metió en la cama, de repente me llamó y tal cual, me dijo, me voy a morir. Y yo creo que lo relacionó con tanta prueba, tanto hospital. Y la verdad es que fue una pregunta como muy impactante y yo le dije que no, que no, que no, tú no te vas a morir. Pero sí, luego pues hay muchas preguntas. Antes yo he estado mirando un poco porque ya os digo que yo las voy apuntando, pero a mí una que me resultó muy difícil fue porque no tenía la respuesta, ni la tenemos seguramente aquí nadie, ni el que más sepa de aquí seguramente sea Andrés y no la tendrá, que me preguntó, ¿voy a tener esto siempre? Y claro, es una pregunta muy difícil. Primero, no lo sabemos, ojalá vayan a buen puerto las investigaciones. Segundo, igual no solo no vas a tener esto siempre, es que igual vas a estar peor.
que es lo más probable. Entonces, esa pregunta a mí en concreto se me hizo muy difícil pero yo como he dicho antes y como ha dicho ahora también Cintia, yo lo que hago en estas preguntas las contesto como puedo un poco y luego las analizo y se las voy contestando cuando voy teniendo información, le voy sacando el momento, porque si no, muchas veces en ese momento el impacto no te deja pensar bien la respuesta. Pero yo recuerdo esa, la de si voy a tener esto siempre, además fue como me la preguntó llorando, fue muy intensa, muy intensa. Esa, pero bueno, tengo Sí, sí, muchísimas, sí, tengo sí, muchísimas, o sea, muchas sí, preguntas. Y yo recomiendo apuntarlas, porque te da sí, sí, muchas yo creo que... pistas y te ayuda a analizarlas bien. Ujú. Sí, y a veces también realmente puede ser que no hay que dejar de tener en cuenta que emocionalmente también nuestras emociones intervienen en estos puntos, em, y que puede ser que no tengamos la respuesta y que si no la sabemos nos bloqueamos, también le podemos decir, esto no lo sé, pero lo podemos preguntar a alguien, ¿no? Eso es más espontáneo y real, y más tranquilizador puede ser para vuestros hijos en cierto momento, y le pasamos la patata caliente a Yo a Andrés que veces le abrió el paso la micro. patata a Andrés, digo, eso cuando vayamos Sí, a Barcelona se lo preguntamos a Andrés. a Andrés y a todos los médicos. No estas Justo, preguntas tan difíciles, pero igual algunas más tal, o más de, pues igual, ¿puedo hacer esto o tal? O, más sencillas. Te dejo la patata de las más sencillas, no las de me voy a morir. es porque eres buena persona, porque eres buena persona. No, yo por comentar, la verdad que es cierto que tenemos un poco, ya más de 20 años, pues hemos tenido un panorama de preguntas difíciles muy amplias, ¿no? Yo creo que no hay, como dicen ustedes, no hay una respuesta perfecta. Tampoco estamos buscando la respuesta perfecta. Tenemos que buscar una respuesta honesta, una respuesta adaptada al momento y al nivel del el niño, y tenemos que tener la sensibilidad de cómo comunicar esa respuesta, ¿vale? Y a veces dosificar esa respuesta. Igual no le puedes decir todo lo que sabes de esa pregunta ese día, y tienes que fragmentarlo, ¿no? Siempre dentro de la realidad, ¿no? Porque esto es importante. Y cuando hablo de realidad, ni para lo bueno ni para lo malo. Nosotros aquí, y seguramente hemos oído, nos llegan pacientes de toda España, y cuando recibimos, pues nos cuentan qué es lo que le habían dicho sobre su enfermedad. Y claro, son extremos muy amplios, con formas muy diferentes, y a veces tú dices, pero ¿cómo puede ser que alguien a estas alturas del desarrollo humano estén hablando en ese punto, ¿no? Así como igual Bruno consiguió en Internet algo que estaba desfasado, pues también encontramos algún médico que igual no estaba actualizado, o la información no es óptima. Entonces hay que manejar esto con mucho equilibrio. Hemos tenido familias que ya sabemos que vienen con la artillería pesada, y a veces son padres que tienen muchas preguntas desde el punto de vista científico, y también tratamos de moldearles un poco está muy bien tener información desde el punto de vista de la enfermedad, pero siempre nos gusta mucho centrarnos en cómo está el paciente, cómo está él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo está en el cole, se siente cómodo, que parecen cosas que a veces son menores, porque lo que quieren es saber si ya hay un ensayo o no, y yo puedo entrar a curar la enfermedad, pero a nosotros realmente lo que nos interesa es que ese individuo, ese niño, esa niña, esté integrado, esté feliz, esté adaptado a su camino, y que esa familia esté en una parte no tan difícil del camino, pero los vamos a tener en una temporada pues altos de fuerza, en otras temporadas bajas de fuerza, y nosotros estamos ahí para todas, ¿no? A veces viene a la visita y nos reímos y nos las pasamos súper bien en la visita, y jugamos con el niño y nos cuenta lo que hizo el fin de semana, y ya con eso ya más o menos
percibimos lo que es. Porque hace mucho tiempo un maestro de neuromuscular que ya falleció nos dijo, Andrés, que el paciente neuromuscular, cuando tú seas médico y te dedicas a la neuromuscular, te va a costar muchos años, pero cuando realmente lo vas a ver muchísimo más allá del movimiento y te vas a interesar por muchas otras cosas que el movimiento. Claro, tienes que ver que no tenga retracciones, cómo está la escoliosis, cómo está la pelvis, cómo está el peso, cómo está todas estas cosas, pero creo que tenemos que tener esa visión muy amplia, no solo del individuo, del entorno y todo esto. Y las comunicaciones, bueno, hemos tenido pacientes que nos llegan con una libretita y empieza o la madre o el padre o el mismo paciente, bueno, que él te tiene preparado unas preguntas y ahí sale la carpeta y bueno, no, esto es importante. Cuando tienen eso y cuando te hacen eso en la consulta, quiere decir que hay confianza, que se sienten cómodos en hacerlo. Yo creo que es un momento, un espacio que toda la familia se siente que se tienen que sentir cómodas con hacerlo, ¿no? Y nosotros tenemos que darle el tiempo para responderla. Voy a contar una anécdota rapidito, o quizás dos anécdotas. Una anécdota era, pues una madre nos preguntó, oye, ¿qué le pasa? El niño llegó el momento de preguntar, no sé si tenía 9 o 8 años, era un paciente con Duchenne, y nos preguntó, igual están conectados, pero ya es un paciente que tiene más de, yo creo, de 20 años más. Y entonces nos preguntó que, oye, ¿cómo le explico que tiene Duchenne? ¿No? Porque le digo Duchenne y él no va a entender, y que le explico distrofia tampoco va a entender. ¿Cómo le explico yo esto? Y me acuerdo que dentro de las cosas, y quedé a partir de esa explicación, pues mira, cuando necesite una explicación, que vengan y nos digan, oye, ¿cómo le explico? Me parece perfecto cuando lo simplificamos. Oye, tienes menos fuerza en las piernas que otros niños, porque esa es la verdad, ¿no? Y eso es lo que ellos necesitan saber. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema, y si ahí nos trabamos, ¿vale? Porque hay un problema en los músculos, podemos decirlo, o porque hay un problema en el que lleva la información a los músculos, para decirle algo de que son los nervios, ¿no? Porque puedo tener debilidad por muchas causas. Entonces, cuando le damos el nombre, tengo debilidad, y el debilidad es porque hay un problema ahí, y si necesitamos información, cuando vayas con Andrés, Carlos, Laura, Jessica, Dani, le preguntamos a sus médicos respectivos, le preguntamos a su médico y que lo apunte, porque ese día igual le da vergüenza, o ese día, no, mamá, no le diga, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces la explicación, pues yo hice con un dibujo, y a veces pues yo me ayudo mucho en mi vida día a día. Yo dibujo mucho, entonces me gusta dibujar, y le dibujas algo, y le dibujamos unos ladrillos, y esos ladrillos eran las paredes del músculo, y esas paredes, pues los ladrillos no eran tan fuertes, y para él eso fue muy útil, y él explicaba, no, es que el músculo tiene unos ladrillos, y esos ladrillos en mi músculo no son tan fuertes, y por eso yo tengo menos fuerza. Era como entenderlo. ¿Es exactamente la realidad? Pues es muy parecida, y yo sigo usando pues pequeños ejemplos que nos pueden ayudar a que en un lenguaje de niño pues se entienda. O lo mismo, si es la neurona la que no lleva, pues mira, tú ves como los cablecitos que llevan la electricidad a los bombillos, y se encienden los bombillos, pues ese cablecito no está funcionando bien, y hay menos bombillos que se encienden, pues hay menos músculos que tengan fuerza. Por eso tienes debilidad. Tratar de llevarlo a un lenguaje sencillo, y no tienen que ser los padres los que digan el por qué, porque puede ser una situación incómoda, pero que se vayan a apuntarlo y recordarse en la consulta y decirle, oye, mira, tenemos esta duda. Si le da vergüenza, tú dices, bueno, él me la escribió, y la comentas un poco, porque hay que ayudarlos, porque no es fácil, pues con 8 años hablarle a un señor con una bata, que de repente has hecho 300 kilómetros o más para ir a una consulta, y ves que es una situación que es fuera de lo habitual para un niño de esa edad. Entonces, es cierto que hay que tratar de transformar el entorno de la consulta en un entorno que sea flexible, que no sea negativo, que sea más bien positivo y de confianza. Y al final es el momento, que es un momento, por decir, un poco mágico, un poco especial, un momento en que la familia comparte algo muy íntimo, y nosotros como médicos tenemos que darle ese valor, porque igual pasan 6 meses, un año, y no los volvemos a ver. Y es un momento en donde tenemos que darle
el máximo. Es cierto que a veces andamos con una locura, hay más gente, hay estudiantes, a veces estoy en varias cosas, pero yo trato de, cuando estoy con los pacientes, creo que todos tenemos que entender que es un momento que la familia pues, está esperando mucho y ser muy cuidadoso de lo que digamos, porque a veces puedes hacer un comentario o cosas delicadas, o de repente no se trata del paciente, o comentas algo porque hay un estudiante o hay un entorno donde se hace una pregunta. Hay que ser muy cuidadoso con el entorno de la consulta porque es comunicación y esa comunicación pues hay que cuidarla muchísimo porque pues, nosotros, nuestro trabajo de todo el día y de nuestra vida es cuidarles a ustedes, ¿no? También tengo que cuidar a mi familia, pero también tengo que cuidar a mis pacientes. Quería hacer un apunte, aprovechando todo lo que has dicho, Andrés, de lo que son buenas prácticas, ¿no? Y lo que habían comentado Amaya también previamente, ¿no? Como en el paciente y en la familia, una buena práctica puede ser también apuntarse esas preguntas, esas dudas que a veces nos surgen en el momento de la consulta y pueden aparecer en casa. A veces no hay el espacio para, dentro de esa misma consulta médica, hacer esas preguntas, pero queda un poco en diferido, ¿no? Y parte de las buenas prácticas es cómo hacer llegar esas preguntas a quien las puede responder, ¿no? En este caso, bueno, a veces tenemos, en el caso del hospital, tenemos una plataforma que es el portal del paciente y a veces a través del portal del paciente se pueden hacer llegar algunas consultas. A veces tenemos enfermeras gestoras en algunos equipos. A veces soy yo la que recojo algunas de estas preguntas porque, bueno, surgen en mi sesión, pero yo creo que hay que buscar la vía, ¿no? A veces hay grupos de apoyo, grupos de ayuda mutua a través de asociaciones que pueden dar, ¿no? Respuestas parciales y que también pueden recoger. Yo creo que lo que genera mucha impotencia o desesperanza es cuando no sabes a quién dirigirte, cuando no tienes a mano a alguien con quien puedas compartir eso y saber si eso le pasa a más personas o eso tiene solución, ¿no? Entonces, yo creo que aquí yo creo que vamos haciendo un poco conclusiones de que no recae en una sola persona dar respuestas, sino que a veces somos muchos actores los que podemos tener una respuesta a mano. A veces son oficios, a veces puede ser otro terapeuta, a veces son los profes en el cole los que reciben esa pregunta y bueno, lo importante es que si no tenemos la respuesta, sigamos trabajando en red como esto que estamos haciendo ahora, crear una red de apoyo bueno, que puede ser la unidad, que puede ser las asociaciones que también se conectan con los equipos médicos y bueno, y entre todas las familias y los pacientes también ayudarse, ¿no? Ir enmarcando un poquito mensajes importantes para llevar a casa, ¿no? Que preparando esta sesión monográfica ha sido también muy rico porque hemos puesto en común muchas cosas. Yo creo que hay un punto importante que cuando se recibe un diagnóstico, cuando se recibe una noticia de este tipo, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Radicalmente en la vida de esa familia, de esos niños. Y realmente a veces hace que se reorganicen muchas cosas, no solo el tiempo en torno a los cuidados y la agenda de visitas médicas, sino también de lo que son las prioridades de las cosas importantes, ¿no? Esto era una reflexión que habíamos sacado un poco entre los que estábamos aquí detrás de la tarea de hoy, del panel, pero que seguramente muchas familias nos dirán que sí también, ¿no? Lo que nos recuerda lo que realmente es esencial, ¿no? Dentro de tener un día difícil o muchos días difíciles, también es importante reír, jugar, ¿no? Que es realmente lo importante, ¿no? Si tendiste la cama o si tuviste un día en donde has podido conseguir algo que pensabas que no ibas a hacer, ¿no? Si te puedes tomar tu tratamiento, si puedes compartir con tus amigos quién eres tú y lo que te gusta, ¿no? Además de lo que te pasa, ¿no? Bueno, y estas vivencias de pasar por un diagnóstico a veces a muchas familias les hace sentir que no son normales, ¿no? O ese concepto de normalidad que también puede darnos para otro monográfico y polémica, pero bueno, ciertamente sí que en este caso son familias que tienen
bueno, circunstancias que se les hacen diferentes, ¿no? A otras familias y que pues en palabras de algunas familias también no es ser normal, sino especial, ¿no? Porque necesitamos muchos apoyos, información, ayudas técnicas o lo que sea, pero bueno, lo importante es saber cómo acompañamos todos esos procesos y cómo las personas se sienten dentro de su vida y de su normalidad y de su rutina, ¿no? Y bueno, las preguntas difíciles, como decíamos antes, recaen las puede hacer una persona que puede ser o un padre, una madre o un paciente, pero bueno, también la reciben muchas personas que no solamente es mamá o papá, sino que bueno, puede, como decíamos antes, pueden llegar en momentos inesperados y a otras personas, ¿no? Bueno, yo creo que el sentido de poder hacer una actividad como la de hoy es también recoger el parecer, el sentir, ¿no? Cómo cada quien vive esto, que es pasar por una experiencia que también pasa por una consulta médica y bueno. Yo creo que si hay una cosa que es tendencia ahora, no solo en la unidad de neuromuscular, pero bueno, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? de la parte médica y de las tecnologías, es que la medicina está personalizándose y se está individualizando mucho. Tenemos tantos pacientes como individuos hay en la consulta y familias igualmente, a pesar de que a veces tenemos ¿no? un mismo diagnóstico, la evolución, ¿no? Las circunstancias también de cada niño, de cada familia y sus tiempos son diferentes, entonces delante de cada paciente no podemos hacer un manual, ¿no? Como fue un desafío que a veces salía en los grupos de apoyo de decir, si juntamos un poco todo esto y decimos que cómo se hace este proceso de comunicar el diagnóstico, decirle al niño o a la niña qué pasa, no podríamos hacer un manual, ¿no? Porque cada niño es único y tenemos que personalizarlo, ¿no? Igual que personalizamos los tratamientos. Bueno, no sé si alguno de alguien más del panel quiere agregar alguna cosa más. En todo caso, agradecerles infinitamente este tiempo que toca antes de ir a cenar, entre la merienda y la cena, bueno, para enriquecer a tantas familias que deben estar conectadas. Y bueno, hasta la próxima sesión monográfica, que seguramente estar atentos a los correos, que mandaremos información seguramente para el mes de diciembre y si no para el mes de enero, que tendremos por ahí más sorpresas. Así que gracias a todos por estar y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, adiós.